Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que estén muy bien. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo en el podcast de Vincular. Junto conmigo en esta nueva edición está Felipe, quien nos viene a hablar acerca de las 4 áreas de acción de la psicología del deporte. ¿Ya? Este va a ser un capítulo bien interesante, hablando de un área de la psicología que quizás no muchos estamos informados acerca de ella. Así que los dejo con Felipe. Un gusto, Felipe, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, un gusto, buen día, bien, bien. Qué bueno, mira, Felipe, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu experiencia, de cómo llegaste al tema de la psicología del deporte y el por qué crees que es importante hablar de estas 4 áreas, ¿ya? Ya, bueno, yo soy Felipe Parra, soy psicólogo deportivo, psicólogo clínico también y además personal trainer. Llegué a esta área porque el deporte siempre ha estado en mi vida de distintas maneras, siempre he practicado deporte desde bien pequeño. En un tiempo de manera competitiva, más en el colegio, pero ya después de manera recreativa he pasado por varios deportes: judo, handball, fútbol, atletismo, natación, cicloturismo, a las cosas que me dedico un poco ahora, entrenamiento funcional, que también me estoy dedicando. Entonces, en el fondo, el deporte siempre ha sido una lección de vida. Y desde alguna manera, ya estudiando psicología, al saber que estaba esta área, me interesó inmediatamente y ahí fui buscando cómo entrar por ahí, ¿cierto? Cómo entrar a esta área, cómo saber más de ella, saber a qué se dedica, etcétera. Mira, primero voy a hacer una presentación acerca de qué es la psicología del deporte. Ya. Es el área de la psicología, ¿cierto? Que se dedica a analizar, saber, intervenir, ¿cierto? De qué manera las acciones, las conductas, los factores mentales, las emociones inciden en la ejecución, práctica y en los resultados de un deporte que uno practica. O sea, quiero dar ese énfasis que no solo como inciden los resultados, que generalmente es donde uno más quizás piensa que se tiende como a enfocar la psicología al deporte, ¿cierto? En competencias, en lograr algún resultado específico, pero también es importante como que analizar la práctica misma, si hay algún factor emocional, por ejemplo, que está incidiendo en que la práctica, no sé, ya no sea la misma, que uno no se sienta bien. Entonces, el área de la psicología del deporte es la psicología aplicada al tema del deporte, pero con una gran distinción, creo yo, de la psicología clínica, que es que en la psicología del deporte no vamos a las causas. En la psicología clínica, haciendo como una síntesis muy general de lo que yo creo de varias teorías, ¿cierto? Me imagino, o sea, creo que en algún momento uno va a las causas de por qué me pasa lo que me pasa, por qué interpreto las cosas de esa manera, ¿cierto? Como ya sea, no sé, la teoría cognitivo-conductual, el psicoanálisis, que es de donde yo trabajo en la clínica, lo sistémico, siendo, de alguna manera va a abordar algún tipo de causa, ¿cierto? Como si es la familia, si son, no sé, el tipo de interpretación que hago, etcétera. En la psicología del deporte no vamos a las causas, en la psicología del deporte vamos más bien como a buscar un cambio más específico. Y si hay un tema más profundo, si quieres, más de causa, eso ya se abordaría de manera clínica. Por ejemplo, si hay una persona quizás que tiene algún tema depresivo, ¿cierto? Algunos síntomas depresivos, y eso está impidiendo que disfrute de su deporte, ¿cierto? Eso no sería no habría un abordaje ahí desde la psicología del deporte. No encajaría tanto en el área de la psicología deportiva, sino que entre comillas se derivaría más a lo clínico. Exactamente. Entonces, por lo que voy entendiendo, la psicología deportiva es mucho más práctica, por decirlo de alguna forma, más concreta. Más concreta. Ya. De alguna manera igual se intercede, ¿cierto?, en lo propio que cada uno encuentra en el realizar un deporte, ¿cierto? Como cada deporte, o sea, cuando uno elige un deporte, ¿cierto? Lo hace por distintas razones, lo hace quizás por un tema social, de encontrar como apoyo de pares, lo hace por un tema de desconexión, por encontrar alivio, por encontrar alguna sensación distinta, ¿cierto?
o por competir con uno mismo también, como por mejorar. Entonces, cosas que son muy subjetivas, que uno podría pensar que también se pueden abordar desde la psicología clínica. Pero la psicología del deporte igual toca esta parte del accionar del deporte a través de buscar los cambios que uno quiere, ¿cierto? Como si yo no estoy disfrutando mi deporte, si no estoy logrando lo que quiero, con todas las técnicas que se trabajan desde la psicología del deporte también inciden en que vuelva a disfrutar, por ejemplo, en que lo pase bien, en que me guste lo que estoy haciendo. O sea, también como que se aborda un área subjetiva, pero más desde, como decías tú, Gonzalo, desde lo concreto, desde algo mucho más concreto, más práctico. Qué bueno conocer y saber esa distinción al fin y al cabo, porque, bueno, como todo en la vida, los límites son súper importantes en todo esto. Claro. Porque en caso de que no se tenga tan claro y todo, se puede terminar mezclando un poco y hasta a veces como pisándose la cola, como se dice, la labor del clínico con el psicólogo deportivo, si es que una persona está en ambos procesos y todo eso, ¿no? Claro. Quizás para mí, para mi interpretación personal, es como tener mucho poder y, como bien dices tú, de repente uno no sabe qué tanto hacer, ¿cierto? Con tanto poder, ¿cierto? Es como, porque si estás conociendo a una persona en su ámbito más íntimo, que es la psicología clínica, y además le estás como ayudando a que consiga algo más específico en el deporte, que inevitablemente tiene algo de competitivo, ¿cierto? Algo de resultado. Yo siento que, como bien dices tú, ahí puede haber una mezcla, uno se puede pisar la cola, el mismo deportista, como imaginar que uno espera más todavía, ¿cierto? Entonces, creo que esta delimitación es sana y es correcta también. Sí, interesante. ¿Y qué más nos podrías contar en general? O adentrándonos un poquito más en el desarrollo del concepto esto de las 4 áreas de acción. La psicología del deporte tiene como distintas áreas, valga la redundancia, que son la motivación, las creencias, la atención o concentración, la relajación, y hay algunas otras más que se usan en deportes más grupales, como el liderazgo, por ejemplo. Claro. Las principales para mí, porque se intervienen tanto en lo individual y en lo grupal, son las que tienen que ver con las 4 primeras, ¿cierto? Motivación, creencias, atención, concentración y relajación. Cada una de esas áreas tiene técnicas específicas, como hablábamos, ¿cierto? Como la psicología del deporte es bien concreta, es bien práctica, cada una de esas áreas tiene técnicas distintas, pero eso no significa que esas técnicas distintas no se vayan apoyando. En el fondo, claro. van como lo que hace un psicólogo deportivo es, al tener el manejo de todas estas técnicas, ¿cierto? De estas distintas áreas, crear alguna estructura y algún sistema de técnicas, por ejemplo, que le sirva al deportista para encontrar lo que quiere encontrar. Como decía, ya sea volver a disfrutar, algún resultado en específico, no ponerse ansioso o ansiosa antes de una competición, por ejemplo. O en la misma competición, durante sí. También, ¿cierto? Porque las competiciones también tienen distintos momentos. De repente uno compite, pasan 3 horas, vuelve a competir, ¿cierto? Entonces, ahí lo que hace el psicólogo o psicóloga del deporte es poder armar algo que le sirva al deportista, como decía, con una estructura, con un sistema, ¿cierto? Con todas estas técnicas, ¿cierto? Porque no podemos usar todas las técnicas al mismo tiempo, y tampoco son tantas técnicas que, por ejemplo, no las vamos a ver todas en un mismo periodo de entrenamiento. Donde 3-4 meses, que es lo que más o menos uno planifica de periodos de entrenamiento, que se hacen en las otras áreas del deporte, por ejemplo, la preparación física, el tema de la programación del entrenamiento, lo técnico, lo táctico, uno se pone una meta cada 3-4 meses más o menos. Claro. Entonces, aquí nosotros también hacemos lo mismo, seguimos el mismo patrón que sigue un deportista en sus otras áreas. Ponemos una meta, 3-4 meses, ¿cierto? Y en esa meta, el psicólogo o psicóloga del deporte tiene que definir con la evaluación, con el diagnóstico, ¿cierto? Como cuáles son, de todas las técnicas, que hay un montón, cuáles son las necesarias para el momento en que se requiere. O sea que el trabajo en ese sentido del psicólogo deportivo es encontrar cuál estructura, sistema es más adecuado para la persona, pero también el contexto que envuelve a esa persona. Claro. O sea que me imagino que tiene que ser algo muy personalizado cuando es algo más individual, obviamente, ¿cierto? Claro.
que es más como el fuerte de mi intervención, ¿cierto? Como a mí me gusta harto el poder trabajar con alguien de manera bien al detalle, ¿cierto? Bien individual, bien específico, ¿cierto? Como quizás la herencia también de mi práctica como psicólogo clínico, donde uno va al detalle específico, ¿cierto? Entonces, claro, como dices tú, es poder ver dentro del contexto en que se mueve el deportista, dentro de lo que le está pasando, cuáles son las técnicas que le van a servir. Porque técnicas, por ejemplo, uno puede buscar en Google y encontrar un montón, pero de ahí a que sirva para lo que uno necesita, eso es muy distinto. Entonces yo puedo encontrar alguna técnica de respiración y quizás la voy a hacer, me voy a relajar, pero quizás no es lo que necesito para lo que me está pasando. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo un poco más concreto, alguna técnica de relajación que me lleve a una relajación muy profunda, ¿cierto? Donde respire menos, donde esté con los músculos bien relajados, quizás. Relajados, sueltos, ¿cierto? Esa técnica, si bien me puede servir, por ejemplo, para un día antes de la competencia, en el mismo momento de la competencia no, porque uno no puede entrar tampoco a competir así como Lana, quizás no puede entrar a competir muy relajado. O sea, hay algo de activación y de tensión que uno tiene que tener. Entonces, es muy simplificado el rol de un psicólogo al deporte, como ya ver específicamente en qué momento y cómo nos va a servir tal y tal técnica. Ya, perfecto. Suena interesante. Ahora, por ejemplo, desde la motivación, porque son 4 áreas, vayamos viendo cada una, porque me imagino que tienes preparado el poder contarnos un poquito cada una de ellas. De la motivación, ¿qué nos puedes decir? Ya, sobre la motivación. Siento que de alguna manera, en mi experiencia, es un poco como el área en que en general las personas creen que es como el área principal del psicólogo del deporte, o lo único que se dedica. Me ha pasado eso, ¿cierto? Cómo motivar a un atleta, a un deportista que rinda más, que gane más, que tenga como esta hambre de triunfo, ¿cierto? Es como, generalmente se piensa eso, creo yo, esta interpretación de las cosas, ¿cierto? Es como... Sí, pero es real, o sea, porque además a día de hoy la motivación es un concepto, quizás aquí me estoy saliendo un poco de la psicología deportiva, pero es un concepto que se está utilizando mucho, demasiado diría yo, como tanto para valorar el concepto en sí, pero también para no demeritar, pero sí quitarle peso frente a ciertas situaciones donde las personas quizás nos movemos o tratamos de movilizarnos mucho por la motivación, que a veces se plantea desde algunos enfoques y todo que no es la mejor alternativa. Mira, para allá iba, creo yo, pienso lo mismo, ¿cierto? Como si bien es importante el querer algo, ¿cierto? Y ahí voy a hacer una definición propia de la motivación, no es el único factor que está influyendo, no es el único factor que influye. Muchas veces quizás lo vemos en lo clínico, de repente como ya, porque alguien no está queriendo, o inventar, estudiar, pero hay un contexto que le está impidiendo como que nazca ese deseo, que está impidiendo que nazca esas ganas, ¿cierto? Entonces, expectativas también con respecto a la labor, como el pensar que para estudiar siempre tengo que tener motivación, no necesariamente funciona y aplica de esa forma. Claro, entonces por eso te decía que mi experiencia es como, está como que la motivación, y ese tipo de motivación es como el gran área de intervención de la psicología del deporte. Y no es tan así, ¿cierto? Esta es una de las 4 áreas que para mí son las más importantes. ¿Qué defino yo como por motivación? Como el deseo de conseguir algo específico. ¿Ya? ¿Qué es importante para eso? Que uno desee, primero, quizás que tenga deseo, que tenga ganas, como que, o que quiera algo, ¿cierto? Y la motivación es lo que nos encamina a que ese deseo se transforme en algo específico, ¿cierto? Encaminar como tu voluntad para alcanzar algo específico. ¿Cómo se trabaja? Ahí tú me vas interrumpiendo si tienes alguna pregunta, ¿no? La motivación, como bien decías, es un concepto que se trabaja, está trabajándose más ampliamente, ¿cierto? En distintas áreas. Yo en lo clínico vengo del trabajo en adicciones y la motivación es como el principal, el primer peldaño que uno tiene que tener o escalar de alguna manera para lograr un tratamiento, ¿cierto? En adicción. Entonces,
está bien trabajado o está bien, definida de distintos puntos, de distintas áreas de la psicología. ¿Cómo se logra? Dividiendo una meta grande y difícil en elementos más pequeños que podamos realizar y que nos produzcan satisfacción y sensación de logro, ¿ya? Muchas veces quizás se espera de la motivación como que uno quiera nomás, como que uno tenga ganas nomás. Pero la motivación no va a nacer si es que la meta es muy alta, es muy imposible, y si tampoco tenemos la sensación de que estamos logrando algo. Entonces, ¿cómo logramos que aparezca cada vez más ganas de lograr algo, más ganas de realizar una meta? Es dividiendo estas metas, una meta muy grande, por ejemplo, en metas más pequeñas. Que vayamos sintiendo nosotros, por ejemplo, día a día o semana a semana, que estamos alcanzando algo, que estamos logrando algo. O sea, la motivación no sucede sin logro. Quizás eso es lo que quiero transmitir. No pasa, no pasa en la nada, por así decirlo. No pasa en el vacío de no sentir satisfacción, sino que hay que sentir que uno está logrando algo, hay que sentirse que uno está disfrutando progreso. de algo. Claro, progreso. Así uno va logrando o motivándose cada vez más. Por lo que entiendo es lo que me estás diciendo, y bueno, aquí quizás puede que me salga algunas cosas desde lo clínico, pero es importante buscar un equilibrio entre algo que me presente una dificultad, pero también una curva de aprendizaje, con el fin de justamente a ir viendo esos resultados, ese progreso, motivarme aún más en lograr ese objetivo. Claro. Voy a dar un ejemplo específico de deporte. A mí me gusta harto, el powerlifting, el levantar peso, el peso muerto, el press banca, la sentadilla, ¿cierto? Y, por ejemplo, vamos a poner un tema bien específico. Si la meta de algún competidor o competidora es alcanzar los 200 kilos en peso muerto, que suena harto, pero para la gente que compite en eso no lo es tanto, quizás es una meta alcanzable, ¿cierto? Si mi máximo en el momento ahora, por ejemplo, vamos a hablar de mí, si mi máximo está en 150 kilos y mi meta es lograr los 200 kilos, ¿cómo podría motivarme a hacer eso? Porque yo podría pensar inmediatamente, inalcanzable. No, nunca voy a poder hacer eso, entonces no lo hago. Ahí uno se cierra si tomas, claro. Exactamente. Y no hay motivación. Exactamente, y no hay motivación. Entonces, ¿cómo lo hago? Me planteo una meta que yo crea que sí puedo alcanzar en un periodo de tiempo acotado. Como te digo, 3-4 meses, que tiende a ser como un periodo de entrenamiento, un macrociclo que se llama en el deporte. Ya. Entonces, por ejemplo, me pongo la meta de levantar 160 kilos. En vez de querer levantar 200 y pensar que tengo que alcanzar eso y que cada día tengo que alcanzar eso y cada día sentir que estoy lejos de eso, pongo la meta de que sean 160 en 3 a 4 meses. Y no solo eso, esos 160, o de alguna manera en la programación que uno tiene que hacer en el deporte, que uno tiene que ponerse cada semana o cada día una meta que uno pueda alcanzar, pensando que la meta de los 3-4 meses es 160, tú día a día, semana a semana te pones otras metas que sí puedes alcanzar. Por ejemplo, voy a inventar, en la semana 2 de mi entrenamiento del primer mes, en el día 3, yo sé que voy a hacer 25 repeticiones con el 75% de mi máximo. Me puse un poco matemático, pero en el deporte la programación es así. Se utiliza harto eso. Sí. El 75% de mi máximo son 112. Entonces, eso lo puedo hacer. Eso sé que lo puedo hacer. Sé que puedo hacer 112 kilos 25 veces en distintas series y repeticiones, obviamente. Entonces, cuando lo logro, tengo esa sensación de satisfacción. Tengo esa sensación de haber logrado, de avanzar, ¿cierto? Es como de haber cumplido en el fondo. Cumplí con lo que me había puesto, ¿cierto? Cumplí con el objetivo que me había puesto, que es más realizable, ¿cierto? Una meta más pequeña que va a ser 25 repeticiones en un día, con distintas series y repeticiones, ¿cierto? Cumplí esa meta y voy avanzando para cumplir la meta al final de 3-4 meses, que es 160, que si lo comparo con mi máximo de 150 son 10 kilos, no es tanto tampoco, y así cada vez me voy acercando a la meta de los 200, quizás en un año, en 9 meses puedes ya estar en ese lugar, ¿cierto? Entonces, si las cosas se programan, no solo desde el punto de vista de la programación del entrenamiento, sino que también pensando
en la motivación, ¿cierto? Si yo me programo las cosas de una manera en que sé que lo voy a lograr, uno lo logra. Uno sabe que va a tener satisfacción, sabe que lo va a poder hacer, sabe que el costo quizás no va a ser tanto, eso es importante también. No va a ser un esfuerzo sobrehumano para poder alcanzar una de las metas pequeñas que divido a esta meta más grande que tengo. Y ahí me imagino que entra en juego el concepto de la disciplina entre medio de esto, sobre todo cuando uno quizás habla más a largo plazo, y también el tema de cómo mantener la concentración, todo eso en este proceso, ¿no? Sí, claro. La disciplina, algunos entrenadores que yo he leído, ¿cierto? Como hablan de que lo más importante para la práctica deportiva no es tanto la motivación, sino más la disciplina, ¿cierto? Como el día a día estar ahí, en hacerlo, ¿cierto? Pero si pensamos la motivación como lo estamos hablando, como el poder lograr cosas constantemente, ¿cierto? Poder acercarse, poder sentir el disfrute, la disciplina y la motivación no son tan contrarios, ¿cierto? Como que uno podría pensar que la disciplina, en el fondo, es el poder a largo plazo siempre ir logrando algo, ya sea el mínimo, o sea, el primer paso, el mínimo elemento de lograr puede ser solo el hecho de presentarse al entrenar. Esto ya es un logro. ¿Qué te da disciplina? Yo siento que la motivación pensar más a largo plazo, este mismo poder, cada vez que tú estás haciendo tu práctica deportiva, sentir que estás haciendo algo que te gusta, sentir algo que estás logrando algo distinto, sentir que no estás sintiendo, por ejemplo, que la meta es inalcanzable, que la situación es imposible, ¿cierto? Eso da disciplina. Eso te da la disciplina para estar constantemente haciendo algo que requiere esfuerzo, ¿cierto? Entonces, están unidas, según mi parecer, la motivación, entendida así, con la disciplina. O sea, podríamos, como te decía, pensar en la disciplina en una motivación que se extendió ya más a largo plazo. No como creo que se tiende a pensar como la motivación como este primer impulso nomás, como primer impulso uno va con todo y después se extingue, desaparece y uno no sabe por qué. O si no sabe por qué, uno se empieza también a echar la culpa, es que soy flojo, es que soy tanto, es que, ¿cierto? Entonces, visto así, claro, la disciplina es como esta motivación más extendida en el tiempo. Antes de tocar un poco lo de atención, ¿cierto? Voy a terminar un poquito el tema de la motivación. ¿Sí? Es mejor concentrarse en lo que uno sabe que puede lograr versus lo que me falta o lo que no tengo, ¿cierto? Que es un poco el mismo punto que he estado diciendo. Es difícil, y si no es imposible a largo plazo, motivarse desde lo que uno no logra hacer, de la experiencia de lo que me falta, por ejemplo. Ese no poder lograrlo, ese sentir que no soy, no tengo, me falta, ¿cierto? Solo va a reforzar esa experiencia de la falta. Voy a dar un ejemplo muy específico mío. Yo prontamente voy a hacer una certificación de pesas rusas que tiene un componente, una prueba muy difícil, para mí muy difícil, y estoy viendo justamente este punto, ¿cierto? Porque sé que en estos momentos, que quedan poquito, 2, 3 semanas, no puedo hacerla, no voy a lograr esa prueba, no la voy a lograr, por temas físicos, entrenamiento, ¿cierto? Ya. Pero sí, y aquí es donde uno empieza también a trabajar con uno mismo, ¿cierto? Como si me enfoco específicamente en que no lo voy a hacer, todo el entrenamiento que me queda y todo el momento que me queda para hasta esa certificación va a ser difícil, por cierto, va a ser cuesta arriba. Carecer de sentido, de motivación. Exactamente, es como que se apaga, ¿cierto? Como no voy a tener ganas. Si no tengo ganas, no hay motivación para hacer algo específico. Entonces, ahí es donde uno se tiene que enfocar. Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Más que en no lo voy a lograr, porque tampoco lo sé. Creo que no lo voy a lograr, porque veo la condición física que tengo ahora, que está cerca, veo la condición física que se requiere y hay un salto en eso. Pero ¿en qué me puedo enfocar de aquí a lo que queda? Me puedo enfocar en mejorar la técnica, por ejemplo. Me puedo enfocar en mejorar mi respiración. Me puedo enfocar en mejorar mi relajación, en hacer los movimientos, ¿cierto? Me puedo enfocar en mejorar mi movilidad para sentirme bien en esos días. Entonces, y probablemente todas esas cosas van a tener un resultado que se va a notar en el momento de la prueba.
Entonces, es el punto que quería recalcar. Si uno se enfoca en lo que no tiene, se hace cuesta arriba. Si no, imposible a largo plazo. Entonces, por eso uno tiene que enfocarse en cosas que pueda hacer. Y es bastante interesante esto, porque yo creo que, claro, ahora lo estamos hablando en el concepto de la psicología deportiva, pero también es muy aplicable en muchos otros aspectos en la vida. Diría que incluso es hasta transversal, lo podemos ligar obviamente con la psicología clínica, pero en la vida personal de cada uno, y yo creo que eso es lo bonito también del deporte en general, que a través de distintas disciplinas uno puede sacar muchas cosas al limpio que te sirven en tu vida diaria. No sé si lo ves también desde esa línea. Sí. Ahí más adelante quisiera como tocar un poco ese punto de que en el fondo todo esto también se puede usar en la vida cotidiana. Como para terminar el tema de la motivación, quizás me extendí un poquito aquí, uno puede, no sé si es motivación en sí específicamente lo que uno puede vivir y experimentar, pero sí puede uno hacer cosas y lograr cosas desde la obligación y la coerción. Pero eso solo se sostiene hasta que se mantenga esa obligación y coerción, ¿cierto? Como una vez que se va, ese como digo yo a veces, como esa persona que quizás te está pegando con un palo, por poner un ejemplo, para que uno haga algo, una vez que eso deja de estar, desaparecen las ganas de hacer lo que uno estaba haciendo. Las ganas de hacer deporte en este caso, las ganas de competir, por ejemplo. Entonces, uno puede lograrlo si hay alguien que te está obligando, si hay alguien que te está coercionando, si hay alguien que te está quizás como empujando, puede ser positivo también, si hay alguien que te está empujando, dale, uno puede lograr cosas, pero es difícil que se sostenga sin esa persona. Y eso es lo que se llama la motivación extrínseca versus la motivación intrínseca. La motivación que viene de adentro y de afuera. Claro, la motivación intrínseca es la que viene por el deseo propio de uno de querer hacer algo, ¿cierto? Como de querer lograr algo, de querer disfrutar en el deporte que uno está haciendo, de querer experimentar el deporte que uno está haciendo. La motivación extrínseca viene porque uno quizás tiene que cumplir, tiene que está obligado a hacerlo, ¿cierto? Tiene que rendir, entonces eso no se sostiene sin alguien que esté ahí obligándote. Quizás un ejemplo que a mí me gusta mucho, que lo doy harto, espero que sea el indicado, ¿cierto? Como había un programa, a mí lo veía yo harto hace 10 años ya, que se llamaba Cuestión de Peso, creo. Y ahí estaba el entrenador O'Ryan, el instructor O'Ryan. Yo lo veía porque me interesaba harto el tema del entrenamiento ahí. Y este instructor, que fue muy conocido, ¿cierto? Estuvo en pelotón, lamentablemente falleció. Él iba a las casas, por ejemplo, de las personas, porque el tema del show, del programa, era quién podía bajar de peso más rápido para poder ganarse una operación, un bypass. Entonces este instructor y otra instructora que estaba ahí, ellos iban a la casa de las personas todos los días y entrenaban todos los días, y a veces 1 hora, 2 horas, y hacían ejercicios bien intensos. Yo veía así como, ya bien impresionado igual, porque eran personas que eran sedentarias antes, que no hacían ningún tipo de ejercicio, y de un día a otro tenían a este instructor, que obviamente él tenía su preparación y todo, pero esforzándolos, si quieres, como a que hagan deporte de una manera bien intensa, para lograr el resultado, ¿cierto? Que es bajar de peso rápido. Y con el tiempo creo que fui viendo o sabiendo o leyendo que, claro, una vez que terminaba el programa, habían un porcentaje de personas importantes que había participado que volvían a recuperar el peso que tenían de antes, ¿cierto? Habían bajado de peso, lo habían logrado, habían entrenado todos los días, pero después, cuando se acaba el programa, desaparece el instructor y estas personas fueron recobrando el peso que tenían. Como lo digo como ejemplo de, claro, uno se puede lograr cosas si tienes a alguien ahí chicoteándote siempre, pero ese tipo de motivación no se mantiene. Yo creo que lo importante cuando se trabaja en psicología del deporte en motivación es lograr una motivación, un querer que se mantenga en el tiempo, que uno pueda sostener lo que uno quiera hacer, el deporte que está practicando, que uno disfrute. Sí, interesante el punto. ¿Qué me podrías comentar de las creencias en general? Las creencias pues, es la segunda área en la psicología del deporte. Yo la entiendo como la red de asociaciones
de palabras, de significados, de sensaciones, sentimientos, ¿cierto? Un poco todo lo que va deambulando en el ámbito mental, que nos permite interactuar con la realidad y que van tomando la forma de nuestro diálogo interno, la imagen que tenemos de uno mismo, el rol que creemos que tenemos para el resto, ¿cierto? Es como un poco la manera en que nos vemos hacia nosotros mismos también, y que pensamos que el resto nos ve. Esta red, si quieres, como de pensamientos, de sentimientos, ¿cierto?, afecta positiva y negativamente la consecución de una meta. El poder realizar un deseo que uno tiene o poder expresar incluso las emociones que uno está sintiendo, ¿cierto? O sea, si yo de mí mismo me digo que, no sé, por poner un ejemplo quizás que nos pasa a los hombres, que somos hombres, no podemos llorar, no podemos expresar, que nos van a ver como débiles, si esa es la impresión que tengo de mí mismo, si ese es el diálogo que me voy diciendo a mí mismo, ¿cierto? Eso va a afectar negativamente la expresión de mi emoción. Quizás yo necesito llorar y no lo puedo hacer porque yo mismo me estoy diciendo que no tengo que hacerlo. En el deporte pasa lo mismo, o sea, si uno se está diciendo, si las creencias que uno tiene respecto a uno son que no soy buena competidora, no logro hacer bien las cosas, los demás son mejores que yo, de alguna manera eso afecta en que, y probablemente influya en que eso termine pasando, ¿cierto? En que uno no logre competir bien, en que uno no logre disfrutar lo que hace, en que uno sienta que el resto está muy por encima. Entonces, las creencias son los que en el fondo van, nuestro software, si quieres, que nos permite como interpretar la realidad y definirnos a nosotros mismos. El tinte que toman nuestras creencias, si más positivas entre comillas o negativas, puede inhibirnos o favorecernos en nuestro desempeño. Por eso es tan importante tenerlas en consideración, porque afectan de manera directa nuestro desempeño en el fondo. Claro. Quizás estamos, por ejemplo, podemos trabajar la motivación y dividir nuestro entrenamiento en cosas que podemos hacer y experimentamos satisfacción, sí, pero por si otro lado, nuestras creencias son de que nunca lo voy a lograr. Ahí tenemos el tope, ¿cierto? Ahí vamos a saber, sí, ahí hay algo que va a evitar que logre lo que quiero hacer. Cómo se trabaja, igual que el entrenamiento físico, mediante la repetición y el entrenamiento, aunque suene repetitivo, ¿cierto? Desde la psicología del deporte, porque como decíamos al principio, la psicología clínica, iría a las causas. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué interpretas esto? Pero la psicología del deporte buscamos quizás como que en el momento de la práctica deportiva, que en el momento de la competición, uno puede acceder a otro set de creencias, por ejemplo, a otro diálogo interno, a otra visión de sí mismo. Y eso lo logramos mediante repetición. Distintas técnicas como el uso de frases en positivo o la misma visualización. La visualización, por ejemplo, en el deporte es que tú puedas imaginarte en primera persona, estar realizando el acto deportivo que tienes que hacer, la ejecución de lo que tienes que hacer, de manera en que lo logras, por ejemplo. Que te sale, que tú sientas que estás seguro, ¿cierto? Que te salga bien. Interesante ese punto que tú tocas de la visualización, porque de hecho se me vienen dos cosas a la mente con esto de la creencia, solo para aportar a la conversación. El primero, un ejemplo de Cristiano Ronaldo, no sé si lo viste, que se hizo viral hace muy poco, del tipo en un tiro libre. Está repitiendo en voz alta todo el rato: yo soy el mejor, le vas a pegar al arco, la pelota va a pasar la barrera, va a hacer gol, etcétera. Bueno, y el tipo le pega y la pelota pega en el palo, y hace un golazo, pero no resultó. Pero claro, a mucha gente le llamó la atención ese ejercicio. Y también vi una entrevista de Mohamed Salah, el futbolista egipcio que juega en el Liverpool, en donde él hablaba de que previo a los partidos él hacía un ejercicio donde visibilizaba las posibles situaciones del juego y el cómo él iba a tomar decisiones y acciones que iban a terminar en gol. Y en muchas ocasiones le había pasado que eso lo lograba llevar a la realidad. Que a mucha gente le impresionó eso. Me hizo mucho sentido con justamente estas técnicas que tú estás hablando. En el fondo, la visualización o estas técnicas como la de Cristiano, ¿cierto? Hablarse a sí mismo, ¿cierto? Lo que hacen es acostumbrar a tu cuerpo y a tu mente también como a ese resultado, ¿cierto?
Es muy distinto cuando uno fantasea, quizás ahí hay una diferencia. Y que te voy a dar también un ejemplo propio, quizás cuando era más joven y jugaba fútbol, fantaseaba como a los supercampeones en hacer un gol de chilena y la final, ¿cierto? Que en la final gol de chilena y ganamos, ¿cierto? Estas fantasías que no tienen como, que no, un poco la distinción con el ejemplo que me das es, en esas fantasías no hay un cómo conseguir eso, por ejemplo, es solo una fantasía con el final nomás, con el reconocimiento, si quieres, como con la valoración, pero en las técnicas de que se usan de creencias uno tiene que, lo que se va diciendo, poder aterrizarlo al momento presente. La fantasía es a futuro, ¿cierto? La fantasía uno fantasea a futuro, hay un salto con lo que uno quiere experimentar en la fantasía, pero la visualización tiene que ser con algo que uno puede hacer en el presente, por ejemplo. Entonces ahí me dices como Mohamed Salah, esto que visualiza distintas jugadas, y ese visualizarlo también lo vas sintiendo en el cuerpo. La visualización termina también siendo un entrenamiento físico, porque tú estás acostumbrando tu cuerpo a esas jugadas, por ejemplo, a esas alternativas, ¿cierto? Entonces, en el momento de que pasan, tu cuerpo y tu mente ya saben hacerlo. Es lo mismo con Ronaldo, cuando Ronaldo se dice que la pelota va a llegar, ¿cierto?, a cierto punto, va a entrar de tal manera, ¿cierto? En el fondo está hablando de algo más como acotado, más aterrizado, más presente. No se está diciendo en el córner, por ejemplo, voy a levantar la Copa del Mundo. Sí, tomando ese ejemplo. Totalmente. Sino que es poder aterrizarlo a algo que el cuerpo pueda hacer, si quieres. Como que pueda aterrizarlo a una sensación que el cuerpo pueda sentir, ¿cierto? A alguna sensación que te ayude a tener un rendimiento más óptimo. Mira, muy parecido, yo tenía aquí el ejemplo de Muhammad Ali, boxeadores, tenía el ejemplo de boxeadores aquí, dos boxeadores muy distintos, dos de los mejores que ha habido, ¿cierto? Muhammad Ali, que solía hablarse a sí mismo de manera positiva, un poco parecido a Ronaldo, ¿no? Soy el más grande, lo dije incluso antes de saber qué era, soy un rey, floto como mariposa, ahí joneo como una abeja, o pincho como una abeja, ¿cierto? Es como, en el fondo, como pensando en los puños que pegaba, ¿cierto? Es como tan rápidos como el aguijón de una abeja. Muhammad Ali era famoso por tener ese tipo de hablarse. Que para su tiempo fue muy disruptivo eso. Claro, porque sonaba como narcisista, creído, ¿cierto? Como que se cree él también, además que venía en un contexto de Estados Unidos, un tema racial, ¿cierto? Además, él que no quiso participar o ser llevado, no recuerdo bien, como al servicio militar o a la guerra, porque cambió de religión. Entonces fue muy, muy, muy polémico, más sobre todo él, que hablase así de sí mismo, ¿cierto? Pero habla, ¿cierto? Como cuando él hablaba de que flotaba como rey, como floto como mariposa, guijoneo como abeja. En el fondo le está hablando a su cuerpo, ¿cierto? También le está hablando a su cuerpo, que su cuerpo pueda como reaccionar de la manera que él desea, de sentirse más liviano, ¿cierto? De sentirse más rápido en sus golpes. Entonces, y estas palabras que él se decía, por eso quizás hacía esa diferencia, más que llevarlo al final, al que ya es campeón y todo, decirse que soy como un rey, soy el mejor, lo ponen en un estado emocional, lo ponen en un estado mental donde puede quizás experimentar tranquilidad, donde puede experimentar quietud mental, ¿cierto? Donde no hay pensamiento ansioso. Entonces ese es el objetivo del autohablarse, es ponerse en un contexto propio interno que sea el mejor para poder rendir. El otro ejemplo es Mike Tyson, que él buscaba otras emociones para poder boxear, para poder enfrentar, para poder competir. No tanto como esta seguridad que le brindaba Ali sus propias palabras, sino que Mike Tyson, por ejemplo, decía: soy el mejor de todos, soy el más brutal y vicioso, y el campeón más despiadado que ha habido. O sea, él buscaba emociones quizás más ligadas a la agresividad, a la rabia, ¿cierto? Pero en su momento también le permitieron ser, sí, no uno de los mejores, o sea, uno de los mejores, el segundo mejor o el primer mejor de todos los boxeadores que ha habido, ¿cierto? Entonces, a Mike Tyson le funcionaban ese tipo de emociones para rendir de una manera en que él la acomodaba, ¿cierto? Quizás tomando de nuevo el tema de que las técnicas tienen que ser las técnicas son, individuales.
No, el autohabla que uno puede tener no le va a servir, la misma que le sirve a uno no le va a servir a otro, ¿cierto? Cada uno tenemos que ir descubriendo qué cosas nos sirven, qué emociones nos sirve sentir, qué pensamientos nos sirve creer, ¿cierto? Decirnos. Entonces, van a lo específico estas técnicas. Y un ejemplo de la visualización sería visualizar, por ejemplo, el último round de un combate, pero llegando a esas instancias con poco cansancio físico, con harta energía, con harta fuerza, ¿cierto? Con concentración, visualizar cómo se va a ganar el combate, un poco el ejemplo que me das tú, ¿cierto? Cómo voy a pegar, qué voy a hacer si me tiran este tipo de puño, de combo, de golpe, cómo voy a preparar ese último round, ¿cierto? Cómo me voy a mover, o sea, algo bien aterrizado en ese sentido. Eso sería con las creencias. Sí, está interesante el ejemplo y ver que en el fondo todo esto es súper práctico. Ahora pasamos entonces al tercer punto, que es como atención, concentración, tengo entendido, ¿cierto? Exactamente, Gonzalo. El tercer punto de atención, ¿qué es lo que entiendo yo? Es el lugar o foco en donde uno coloca su percepción, ¿cierto? Donde pongo mi percepción. Los focos pueden ser distintos. El foco puede ser tanto interno como externo, interno o externo, perdón. Interno puesto en mi propio cuerpo, en mis pensamientos, externo puesto en la realidad externa, y puede ser estrecho o amplio. Estrecho puesto en un solo elemento, si quieres, objeto interno o objeto externo. Ya. Y puede ser amplio puesto en la generalidad de los elementos objetos, sin uno específico. Esto se trabaja en combinaciones. Tu atención puede ser estrecha e interna, por ejemplo, cuando me estoy enfocando en mi respiración nomás. Me enfoco en algo mío propio y en un solo elemento que es mi respiración. Y en nada algo más. muy, muy puntual. Ya. Muy puntual, no estoy pensando en mis músculos, no estoy pensando en nada más. El otro foco puede ser estrecho externo, cuando estoy en un solo objeto de la realidad de afuera, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, en el fútbol el balón, la pelota, ¿cierto? En la escalada puede ser una tomada específica, ¿cierto? Estoy haciendo un recorrido en la escalada y en una tomada específica pongo mi atención solo en ese punto, no estoy pensando en nada más. Otra combinación puede ser amplia, interna, cuando pongo mi atención en lo general de mi cuerpo, o más, creo yo, sobre todo cuando uno busca relajarse de manera más rápida, automática, ¿cierto? En vez de enfocarse en un solo como elemento, como la respiración, trato de enfocarme más como en la sensación general de relajarme. Entonces, hago varias cosas a la vez, quizás bajar los hombros, relajar la cara, respirar por la nariz, ¿cierto? Sacudir mis músculos. Entonces, son varios elementos que los pongo sobre mí y puede ser amplio y externo. Un mismo futbolista, una futbolista o futbolista, en un partido sin la pelota, sin el balón, está enfocándose, por ejemplo, en todos los jugadores rivales, o la defensa rival, por ejemplo, un delantero, una delantera, ¿cierto? Como, en vez de enfocarse en uno solo, me enfoco en la generalidad de los defensas, por decirlo de alguna forma. Claro, para saber qué están haciendo, para saber si voy a quedar offside o no, ¿cierto? Como me enfoco en el general. El foco va a variar según el deporte, según el momento específico del deporte, según la competencia. Puede ir variando, no es que un deporte tiene un foco en específico nomás, sino que va variando. Es algo muy dinámico. Va cambiando, ¿cierto? Mantener un foco específico por un tiempo prolongado puede llamarse concentración, ¿ya? Un poco, quizás está asociado al estudio, pero porque ahí estoy estudiando, tengo el foco en algo estrecho externo, ¿cierto? Si estoy estudiando, poder mantener ese foco por harto tiempo sin cambiar de foco quizás, o sin que es lo que se llama concentración. Ahora, como estamos viendo, no necesariamente ese foco es el estrecho externo, el único foco que uno se puede mantener. Uno puede estar, por ejemplo, y se recomienda antes de una competencia, quizás tener un foco más amplio interno de relajación, como te decía,
y concentrado por harto tiempo para evitar ver a los competidores, evitar sentir presión social, ¿cierto? Enfocarse en lo que uno puede sentir, en lo que uno puede hacer. Eso, con la concentración. Mantener la concentración, que es mantener un foco por un tiempo prolongado, en condiciones adversas, ya sean propias o externas, es lo que se podría trabajar como fortaleza mental. O sea, en situaciones adversas, por ejemplo, un partido de tenis final y todo el público está en contra, y poder mantener la concentración, un foco específico por harto tiempo, eso podríamos llamarle fortaleza mental. Entonces, a veces se busca como que un deportista al tiro desarrolle la fortaleza mental, pero para lograr eso hay que pasar por los otros puntos, ¿cierto? Hay que aprender de los focos, hay que aprender a cambiar los focos, hay que aprender a saber cuándo necesito tal foco, en qué momento necesito otro, cuándo me puedo relajar y enfocarme en mí mismo, cuándo no tengo que centrarme y tensionarme y enfocarme en algo específico, ¿cierto? Entonces, primero aprendemos a variar el foco, a saber cuándo lo necesitamos utilizar, después a mantenerlo por un tiempo prolongado, y de ahí podemos entrenar, ¿cierto? Cómo mantenerlo en situaciones adversas. ¿Cómo se trabaja? Con ejercicios que pongan a prueba la capacidad de variar y cambiar de foco, ¿cierto? Un poco lo mismo. Ejercicios que puedan mantener la concentración y después cómo adaptarse para tener esa concentración en una situación adversa. Muy específico, como si pudieras, por ejemplo, en la preparación física, que es algo que yo utilizo, hacer burpees. Conocen los burpees, ¿cierto? Como sí, hacen muchos burpees seguidos, 100, por ejemplo, 100, 200, pero ir variando de foco según en qué parte del movimiento estás. Por ejemplo, cuando estás realizando el burpee, quizás poner la atención en estoy inventando un poco, punto específico. Cuando no lo estás realizando, ponerla en ti mismo. Ahí hacer ese ejercicio de variación. Ahí estás variando el foco atencional en una situación difícil. O si queremos trabajar más sobre todo la fortaleza mental, poner la atención en un punto específico, mantenerla ahí, tratar de no salirse de ahí, con el contexto adverso de la fatiga de los burpees. Por ejemplo, cuando ya está en el burpee, 150, es difícil mantener la concentración. Entonces, así la podemos entrenar, como haciendo ejercicios que nos permitan variar la concentración o mantenerla según un tiempo prolongado. Y ahí un ejemplo muy específico de esta área es una futbolista, tengo aquí por ejemplo, va cambiando su foco atencional durante la duración del partido, sin estar con la pelota, sin estar con el balón. Su atención puede estar puesta en el ambiente de una manera no específica, por ejemplo un foco amplio y externo, y luego pasar a un defensor en particular para observar un momento donde pueda zafar de su marca, un foco estrecho y externo. Al momento de un penal, el foco lo puede poner en relajar su cuerpo, un foco amplio e interno, para luego enfocarse en el lugar donde quiere colocar el balón con su disparo, foco estrecho externo. Como ahí va variando. Buen ejemplo. Y ahí uno tiene que aprender qué foco es el que necesito, porque si estoy pateando el penal y estoy pensando en el público, voy a patear el penal para el público, quizás, se lo voy a entregar. Sí. Ahora, el poder esquematizar todo esto desde lo teórico puede ayudar mucho a la hora de poder trabajarlo. Es bien interesante el ejercicio. Ahora, la atención y concentración me imagino que también está muy correlacionada al cuarto punto, que tiene que ver con la relajación, ¿cierto? Exactamente. Es más fácil poder poner la atención en distintos puntos necesarios, poder tener concentración. Es más fácil tener creencias positivas o adquirir un set de creencias positivas, y es más fácil motivarse cuando uno experimenta relajación, tranquilidad, alivio, ¿cierto? Para mí esta es la principal área o la principal variable, es como la base para mí, de la que las otras podemos ir trabajando. Aprender a relajarse, aprender a estar tranquilo, tranquila, aprender a competir, aprender a entrenar de manera como tranquila, relajada, es esencial. Y es algo que quizás no siempre se tiene en cuenta, como que uno tiende a pensar que en el deporte, en la actividad física, uno tiene que darlo todo siempre, y no es así.
la mayoría de las veces uno rinde mejor cuando uno está relajado o relajada, cuando uno está tranquilo. ¿Qué entiendo por la relajación? Las técnicas y estrategias que nos permiten disminuir el nivel de activación, favoreciendo procesos fisiológicos como la activación del sistema parasimpático, el aumento del nivel de concentración de dióxido de carbono, disminución de la tensión muscular, por ejemplo, que son cosas físicas, y favoreciendo procesos mentales también que incitan una respuesta de relajación y evitan la ansiedad y el estrés. ¿Por qué le doy este énfasis en lo físico? Porque no necesariamente la relajación o las técnicas de relajación tienen que ver con la visualización. A veces toca eso, quizás más en la clínica. Yo recuerdo un poco en mis estudios de universidad, donde se hacíamos técnicas de relajación, pero tenían que ver harto con la visualización, con imaginar quizás algo bonito, una playa, una montaña, ¿cierto? Quizás con un poco más de lo mental. Uno puede trabajar la relajación sin ese punto. No es que esté malo, pero uno puede trabajar la relajación, y como la trabajo yo específicamente, solo yéndonos a lo físico. Yo tiendo a decir como si tú haces la técnica, las distintas técnicas de relajación, y la hacemos nomás, y tomamos el tiempo y la hacemos, da lo mismo lo que estés pensando. O sea, bueno, no da tanto, puede que no dé tanto lo mismo, pero en general sí. O sea, si estás pensando en, no sé, sí, en algo terriblemente estresante, va a ser difícil. Pero puedes creer, por ejemplo, que la técnica te va a resultar o no, da lo mismo si tú haces la técnica, porque es una respuesta del cuerpo. A eso, ¿cierto? Por ejemplo, las técnicas de respiración que son específicas solamente de respiración, que van hacia un cambio, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono, o un aumento de la tolerancia al dióxido de carbono, ahí yo digo, ya, da lo mismo si crees o no, da lo mismo si te gusta o no, tú haces la técnica, te relajas. Tú haces la técnica, te da sueño. Tú haces la técnica, desaparece la tensión muscular. ¿Cómo se trabaja la relajación? Mediante el control de la respiración, mediante la relajación muscular, con estiramientos, masajes, automasajes, movimientos dinámicos, mediante la postura, por ejemplo, para evitar el exceso de tensión en algunos músculos. O sea, con una mala postura, uno recarga ciertos músculos, que eso también evita que uno pueda rendir de forma más relajada, o sea, puede estar relajado. Como solemos estar sentados todo el día, nuestros flexores de la cadera son músculos que tienden a estar tensos, tienden a estar apretados, si quieres, tienden a estar como contraídos, y eso impacta en cuánto uno se puede relajar, cuánto uno puede sentir alivio muscular, ¿cierto? Cuánto uno puede andar tranquilo también. Entonces, de esa manera, desde el control de la respiración, desde la relajación muscular y desde la postura. También hay técnicas que son exponerse de manera paulatina a un estresor intenso, y recreando en entrenamiento las condiciones que provocan estrés, tensión y ansiedad. Estas son técnicas un poco más complejas en la desensibilización sistemática. Muy del área cognitiva conductual. Exactamente, ¿cierto? Es como, si hay algo que a mí me provoca estrés o tensión, voy de a poquito como exponiéndome a eso hasta que ya no me lo provoca. Quizás en el ámbito del deporte sería una competición. Quizás, no sé, esto es un ejemplo inventado. Puedo ir a una competición y estar 15 minutos hasta que aparece la respuesta de ansiedad, me voy. A la próxima, o lo voy recreando, voy a estar 30 minutos. A la próxima, no sé, 45, hasta que no aparezca la reacción de ansiedad. Yo tiendo a trabajar con lo que está antes de eso, como saber y aprender a relajar el cuerpo mediante lo que te decía: respiración, relajación muscular, postura. Ya, un ejemplo, y con esto estamos con esta área. Antes de iniciar una competencia, una escaladora puede realizar una técnica de respiración que le permita estar en un nivel de activación óptimo para enfrentar su prueba. Por ejemplo, no le sirve estar muy tensa o muy activada, ¿cierto? Porque puede eso hacer que aparezcan muchos pensamientos o mucha tensión. El riesgo de lesión incluso aumenta. Exactamente. Por ejemplo, en la escalada, un deporte donde uno tiene que mantener los músculos, van con una continua
acción de tensión, ¿cierto? Porque uno se está sosteniendo, si deja de sostenerse o si relaja el músculo se cae. Entonces ya entrar con tensión de antes puede hacer que el músculo ya se fatigue y como bien dices tú, eso llevar a una lesión. Entonces uno antes de la competencia, una escaladora podría hacer una técnica de respiración para entrar ahí a competir de manera óptima, un músculo lo más relajado posible dentro de lo que le sirve ahí. Y en un momento, por ejemplo, en medio de la prueba, puede detenerse a sacudir sus músculos, los músculos que más usa, para disolver la tensión y evitar la acumulación de ácido láctico. Eso es otra técnica también de relajación, como el sacudir ciertos músculos que uno lo tiende a ver quizás en los atletas, que están como de repente sacudiendo las piernas, las manos, ¿cierto? Es como para evitar la tensión muscular. Entonces puede ser que en medio de la misma competencia, en una posición difícil, cuando ya se está sintiendo más tensión, cuando quizás viene la ansiedad, un poco de sacudida, un poco de respiración, sirve para volver al punto donde uno puede seguir rindiendo de manera óptima. Interesante esto. Estas 4 áreas, como decía, las creencias, la motivación, la atención, concentración y la relajación están entrelazadas y se van afectando la una a la otra, ¿cierto? Como por ejemplo, al realizar una técnica de respiración, mi foco atencional puede estar en mí, ¿cierto? Algo interno y estrecho. De poder entrenar esta técnica de manera frecuente, dependerá, por ejemplo, si yo aprendo a relajarme. Entonces, eso va a aumentar mi motivación. Si yo entreno esta técnica, la técnica de respiración, y lo hago de manera frecuente, voy a sentir el alivio, voy a sentir el logro de saber relajarme. Y eso va a implicar que mi motivación va a aumentar con respecto a eso, con respecto a pensar en este lado de la psicología, ¿cierto? Y como te decía antes, un psicólogo del deporte debe buscar las maneras de adaptar las técnicas a la realidad del deportista, a sus intereses, a sus fortalezas y debilidades, ofreciendo una estructura en la cual sea posible alcanzar las metas planteadas. Una estructura, yo me refiero como a una forma de ejecución, a una manera de poder encauzar todas estas técnicas que sirva, por ejemplo. Ya sea, en mi caso, yo lo que uso es el nivel de activación. El nivel de activación rápidamente es una escala que va del 1 al 10, que nos va diciendo más o menos en qué punto un deportista está. Un 10 puede ser muy activado, que eso se puede transformar en muy ansioso, muy angustiado, ¿cierto? Muy, muy tenso. Un 1 mucho relajo cuando uno está a punto de dormir. Y de ahí en adelante vamos como construyendo esa escala para saber en qué número, por ejemplo, es el número en que yo mejor compito. Mucha gente piensa que un 10, uno siempre tiene que estar en un 10 y darlo todo y dejarlo todo en la cancha y llegar hasta el vómito y lo que sea, ¿cierto? Cuando probablemente uno compite mejor en niveles anteriores, ¿cierto? En un 6, donde hay más relajación, donde quizás no hay pensamientos, en un 7, entonces esa es la estructura que yo uso, por ejemplo. Con eso yo voy moldeando las técnicas y ofreciéndola a la persona en un sistema, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema sería ya estos 3-4 meses vamos a trabajar estas técnicas, esta técnica de respiración, esta técnica de foco atencional, y vamos a ver cómo se van alimentando la una a la otra, vamos a ver cómo las vamos intercalando hasta lograr ciertos resultados específicos. ¿Ya? Después el próximo ciclo vamos a trabajar otras o vamos a complejizar las que ya estamos trabajando. La estructura que me permite eso es el nivel de activación, la escala del nivel de activación. Me permite saber ya qué técnica me sirve, qué no, qué necesito buscar en cierto momento, en qué nivel de activación un atleta tiene que competir, cuándo se tiene que relajar, en qué nivel de activación tiene que estar el día anterior para estar bien, al día de la competición, etc. Y bueno, el último punto, que como bien decías tú, Gonzalo, estas variables y estas técnicas se pueden trabajar en otras áreas de la vida, donde uno quiera obtener algo, no son exclusivas del deporte. Ahí desde mi experiencia, no sé si esto sea como 100% así, pero de mi experiencia, en Estados Unidos esto tiene un nombre, es como una, no sé si es subdivisión o un retoño de la terapia cognitivo-conductual que se llama psicología del cambio, que en el fondo es esto, hemos hablado, pero aplicado a otro tipo de cambio que uno quiere hacer, como bien otro concreto, tipo de situaciones. Exactamente, bien concreto, bien al callo,
sin preguntarnos un poco lo que nos lleva a la clínica, que es el por qué, ver el contexto, ya sea familiar, ambiental, propio de la historia. Sin ver eso, como la psicología del cambio se dedica específicamente a esto, a cómo logramos un cambio de manera aterrizada. Es bastante interesante todo lo que podemos conversar hoy día. Personalmente me pasó que empecé a hacer el ejercicio de cómo esto uno lo puede ver aplicado en el deporte, en el día a día, cómo uno lo puede ver a la hora de ver un partido de básquetbol, alguna de estas cosas que conversamos en un partido de fútbol, en los entrenamientos. Y es bien interesante cómo te va cambiando la perspectiva o la forma en que uno se vincula con eso, ya sea como espectador, como deportista amateur, como uno lo quiere decir. Pero creo que lo relevante de todo esto, como tú bien dices, es que es algo que está todo entrelazado, todo como bien conectado, interdependiente, se podría decir. Y que, ok, aplica mucho para el área del deporte, es útil, es certero, funciona, pero que también es aplicable para otros aspectos de la vida. Y yo creo que eso es una de las cosas importantes del deporte, y porque también es un pilar fundamental a la hora de hablar del bienestar o la salud mental de las personas, como la vida deportiva te ayuda mucho a estar mejor. Claro, el deporte nos puede entregar, como hablaba en un principio, una lección muy propia, ¿cierto? De algo que uno quiera lograr, de una sensación de que uno le gusta sentir, del poder estar con otros o poder estar uno solo, ¿cierto? O sea, el deporte puede ser una fuente de algo muy propio, de algo de identificación, de satisfacción bien personal. Y como bien dices tú, lo que podemos aprender del deporte o de esto que es la psicología del deporte, lo podemos llevar a otros ámbitos de la vida, lo podemos llevar a otras áreas, ¿cierto? Como para poder ponernos desde el mismo punto de vista, ¿cierto? Si hay algún área de nuestra vida que nosotros sentimos que es imposible, siempre me va mal y nunca lo voy a lograr, podemos utilizar lo que nosotros sentimos en el deporte, podemos utilizar lo que sentimos en el entrenamiento para llevarlo hasta otra área y poder sentirnos mejor, poder quizás ir avanzando, poder ir obteniendo lo que buscamos también. Sí. Bien interesante. Y bueno, si es que están más interesados en esto y les interesa el poder entrar en este mundo de la psicología del deporte, o también buscar ayuda o terapia psicológica, no olviden que está Vincular, ya una muy buena opción a través de la página Vincular Chile desde nuestro Instagram. Y aquí obviamente tenemos un amplio staff de psicólogos, y en el área deportiva, bueno, tenemos a Felipe, que estaría encantado de poder trabajar con ustedes, ¿cierto? Así es, muy encantado. Y ahí quizás hay algunas ideas que esperamos con Vincular a futuro poder poner en acción, quizás algunos talleres de relajación, ¿cierto? Como donde podamos ver esto más aterrizado, más aterrizado aún, ¿cierto? Como... Sí, una muy buena idea, y ojalá pueda ser algo que se pueda concretar, ya, porque son áreas que yo creo que en general quizás a veces uno no es tan consciente, pero cuando se interioriza, se internaliza, va desarrollando el interés y que te puede funcionar en la vida cotidiana, ya. Un gusto, Felipe, el poder haberte tenido en este espacio, que nos hayas compartido todo este mundo nuevo para muchas personas, y espero que hayan disfrutado de este capítulo y que tengan un muy buen día. Un gusto. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto también. Que estén bien, hasta luego.